Vamos a comenzar la clase. Este es el módulo 5, la última semana, y vamos a ver sobre el códex, ¿verdad? La semana pasada, ¿se recuerdan? Estuvimos viendo sobre empaques, embalajes, etiquetado, y el día de hoy vamos a estar viendo sobre el códex alimentarios. Bueno, códex alimentarios significa código alimentario, proviene del latín, significa como ley de los alimentos. El códex es la máxima referencia que tenemos a nivel mundial sobre política alimentaria. Cualquier problema a nivel mundial que haya respecto a los alimentos, el códex es la máxima autoridad, la máxima referencia a la que se busca. Tenemos que el códex, que para todos los países que deseen exportar sus productos, en especial si son de alimentos, deben cumplir con aspectos para establecer el comercio con lugares donde la exigencia es muy alta. Además, la salud es un aspecto relevante e importante a tomar en cuenta cuando un alimento ingresa a otro país con la intención de venderse en ese territorio. Bueno, en 1995 se firmó el acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Qué significa eso? Bueno, que la Organización Mundial del Comercio reconoció oficialmente al Códex como el árbitro científico. Antes de eso, un país podía bloquear la entrada de piña costarricense, por ejemplo, inventándose excusas técnicas para proteger a sus propios productores. Pero en cambio, hoy no pueden hacerlo. Si Costa Rica cumple con el límite de residuos que dicta el Códex y las características de la piña que dicta el Códex, bueno, la Organización Mundial del Comercio obliga a los otros países a aceptar nuestro producto. El COEX es nuestro pasaporte comercial. ¿Cuál fue el origen? Bueno, el origen del COEX es que se creó a raíz del crecimiento del comercio internacional de los alimentos y por consecuencia de la gran desigualdad de normas alimentarias exigidas por cada país. Se estableció en 1963 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Entonces, el Codex se funda en 1963 en un mundo después de la Segunda Guerra Mundial que necesitaba seguridad alimentaria y vemos quiénes lo constituyen. Lo constituyen la FAO, que se preocupa por la cantidad, por la producción, que haya suficiente comida para todas las personas del mundo, y la Organización Mundial de la Salud, que se preocupa por la inocuidad, que esa comida no nos mate, no nos enferme. El Codex nació para equilibrar esa balanza, que necesitamos producir mucho para comerciar en los diferentes países del mundo, pero sin comprometer la salud pública de las personas. Entonces, este equilibrio hay que vigilarlo desde la planta de producción, nosotros. Vamos a ver qué es el Codex. El Codex son normas de generales de productos, son códigos de prácticas, ¿vale? Prácticas de higiene, de prevención, de contaminación. Tiene diferentes directrices, principios, normas de interpretación. También tiene normas horizontales, que son las que aplican a todo, como la norma de etiquetado, normas de aditivos. Tienen normas verticales, que son específicas para un producto, por ejemplo, la norma para la piña, la norma para el arroz, la norma para el banano. Y también hablan de límites máximos de residuos. Esto es crítico en un laboratorio, ¿verdad? Porque define, por ejemplo, cuántas partes por millón de un plaguicida se permiten legalmente. El Codex tiene más de 200 normas de alimentos, pero miles de límites máximos de residuos de plaguicidas aprobados. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, proteger la salud de los consumidores, asegurar prácticas equitativas en el comercio internacional, promover la coordinación de los trabajos sobre las normas alimentarias, determinar las prioridades de trabajo de nuevas normas, difundir la importancia del códex, coordinar con trabajos de normalización, asegurar que las normas sean establecidas, dictar normas de alimentos que sean de referencia, construir una guía para asegurar la inocuidad, ser un órgano de referencia para la Organización Mundial del Comercio. Entonces aquí vemos que trata de proteger la salud y asegurar prácticas equitativas. Por ejemplo, un productor puede querer agregar un colorante para que su carne se vea más roja y se venda mejor.
pero ese colorante podría ser cancerígeno y entonces el objetivo del códex es resolver ese conflicto basándose puramente en ciencia, no en política ni en marketing. Otro objetivo es la armonización, que es lograr que lo que sea seguro en Costa Rica sea idéntico a lo que es seguro en China, Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en todo lado. Vamos a ver la estructura orgánica y de funcionamiento. La Comisión de Códex Alimentarios consta de 4 elementos orgánicos fundamentales. La Comisión del Códex, que es el órgano decisorio de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Tiene también el Comité Ejecutivo, que tiene la elaboración de normas y recomendaciones. Está la Secretaría del Códex, que es el secretario definido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Y después tienen órganos auxiliares, que son los que preparan y coordinan la elaboración de las normas. Ellos se reúnen una vez al año, alternan entre Roma y Ginebra para aprobar las normas, pero el trabajo más fuerte, el trabajo más técnico, lo hacen los órganos auxiliares, porque aquí es donde se dividen en dos tipos, en comités de asuntos generales, que tratan temas que afectan a todos los alimentos, y comités de productos, que tratan temas específicos, que frutas, hortalizas, que pescado, que leche, que granos. Aquí el comité ejecutivo actúa como un gerente que vigila el presupuesto y el plan estratégico mientras la comisión no está reunida. El manual de procedimientos COEX habla que tiene que venir el nombre de la norma, el ámbito de la aplicación, la descripción, los factores esenciales de composición de la calidad, los aditivos alimentarios, los contaminantes, las normas de higiene, los pesos y las medidas, el etiquetado, los métodos de análisis y muestreo. Bueno, este manual es literalmente el reglamento para escribir reglamentos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque define la estructura que vendría a tener cualquier norma técnica que vayamos a consultar. Es importante el punto número 4 que habla de factores esenciales de composición. Aquí es donde se define legalmente qué es el producto, que si hacemos un jugo de naranja, el códex dice cuántos sólidos de fruta tiene que tener como mínimo. Si no llegaran a ese número, bueno, legalmente no podemos llamarlo jugos, hay que llamarlo bebida de naranja, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, son las ventajas de un modelo común para lograr normas. Es que va a guiar a órganos auxiliares de la Comisión del Códex Alimentarios para que presenten sus normas para productos de manera uniforme, facilita el enfoque estructurado para elaborar normas. Este enfoque contribuye a asegurar la identificación y descripción de todos los elementos esenciales para proteger a los consumidores, contribuye a garantizar la coherencia de la disposición entre las normas que regulan productos similares, puede ser utilizado por los gobiernos para lograr normas nacionales. Bueno, aquí ayuda con la presunción de conformidad. Esto es que en el derecho comercial internacional, si Costa Rica produce basándose en el códex, se asume que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si un país quiere rechazarnos un producto que cumple con códex, ellos tienen la carga de la prueba científica para justificar por qué sus estándares son más estrictos. Además, los gobiernos como el de Costa Rica, por ejemplo, pueden usar el códex y esto le puede ahorrar millones de dólares porque no tenemos que pagar estudios científicos propios para saber cuánto mercurio es peligroso en el atún. Ya el Codex reunió a los mejores científicos del mundo para determinarlo y nosotros nada más adoptamos ese estándar internacional. Viene a facilitar las cosas. Bueno, ¿qué características tiene? Es que está basado en la ciencia. Esto es fundamental. El Codex no tiene laboratorios propios, se alimenta de grupos de expertos independientes, de expertos de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, también expertos como el JEFCA, que son los expertos en aditivos, o el JMPR, que son expertos en plaguicidas. Ellos hacen la evaluación del riesgo toxicológico y el códex hace la gestión de riesgo, la norma propiamente. Después tiene que estar consensuado. ¿Qué quiere decir que sea consensuado? Bueno, que participan expertos de diferentes países del mundo y representando diferentes organizaciones. Están armonizados. Esto es que la meta que un tomate de mesa tenga los mismos requisitos de calidad
en todo lado, ¿verdad? En China, en Chile, en Costa Rica, en Reino Unido, en Francia. Deben ser de trato nacional. Esto es que significa que no podemos pedirle a un producto importado requisitos más duros que los que les pedimos a nuestros propios productores nacionales. Y sirve de referencia a la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Lo que mencionábamos, que cualquier disputa comercial a nivel global en alimentos se va a resolver con las normas Codex. Son la máxima instancia de referencia. ¿Cuáles son los beneficios de la salud? Bueno, nos va a ofrecer un compendio de normas listo para su uso que puede ser adoptado a la situación de cada país. Nos va a permitir que a los países ahorrar recursos que posteriormente se utilizan en los procesos de evaluación y gestión de riesgos. La participación de los países es importante para asegurar que las opiniones y las posiciones de cada región se examinen. Ayuda a evitar la inclusión de disposiciones que puedan obstaculizar las exportaciones. Bueno, eso se refiere a barreras no arancelarias. Antes los países usaban excusas falsas, excusas técnicas falsas para proteger sus mercados. Por ejemplo, dicen, bueno, no acepto esa fruta porque tiene una mancha, aunque la fruta sea inocua. Entonces el códex ayuda a eliminar esa subjetividad. Si la norma códex dice que esa mancha es aceptable hasta cierto porcentaje, bueno, el país importador no puede usar eso como excusa para bloquear la entrada y así proteger a sus agricultores locales de la competencia, sino que tiene que abrirse y adaptarse a las normas códex, ¿verdad? La participación de Costa Rica se ha logrado unificar criterios entre el gobierno, los sectores académicos, los sectores productivos y los consumidores. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, y la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Costa Rica son los puntos de contacto con la Comisión COEX. Bueno, el MEIC, ¿verdad? Es el que funciona como punto de contacto. Todo lo que el CODEX envía desde Roma llega al MEIC y ahí se distribuye. Es vital entender que la posición del país no la decide un burócrata en una oficina, se decide en comités espejo. Si vamos a votar a favor de una norma de antibióticos en la carne, bueno, el gobierno consulta aquí en Costa Rica con la academia, con la OCR, con la OTN, con las cámaras de consumidores y con las cámaras de productores, por ejemplo, antes de levantar la mano en la reunión internacional. Esto es un proceso democrático, es un proceso técnico. ¿Cuál es la estructura del Comité Nacional de Costa Rica? Bueno, la presidencia la tiene el MEIC, del sector público participa el MAC, el Ministerio de Salud, COMEX, el CNP, del sector privado CASIA, el CCCR, CADEXCO, el CNA, del sector académico, el CITA, la UCR, consumidores, el FENASCO y observadores de la FAO, la OPS y la OMS. Las diferentes representaciones, ¿verdad? Están ahí para asegurar que las normas sean realistas, sean aplicables. La participación ahí del sector académico, ¿verdad? Es para asegurar que no se digan, eh, que sean cosas que estén basadas en la ciencia. Y este es un sistema de pesos y contrapesos, donde se busca que los diferentes sectores estén representados y todos puedan levantar la mano, ¿verdad? A la hora de la realización de las normas COEX. Se tienen subcomités nacionales, como por ejemplo los principios generales, Comité de Higiene de los Alimentos, de etiquetado de los alimentos, de residuos de plaguicidas, residuos veterinarios, regímenes especiales, de grasas y aceites, de pescado y productos pesqueros, de frutas y hortalizas, de leche y productos lácteos, aditivos alimentarios, métodos de análisis,
inspección y certificación, frutas y hortalizas, contaminantes de los alimentos, aguas minerales naturales. Bueno, y ahí pueden ver quién rige de coordinador en cada uno de estos subcomités nacionales. Y estos son comités espejos de un comité internacional de COEX. Bueno, ¿qué es un comité espejo? Que tienen los mismos nombres, ¿verdad? Que en los comités internacionales. Por ejemplo, en el de higiene, aquí es donde se discuten los principios generales de higiene de los alimentos, que son las bases legales del HACCP. En el de residuos y plaguicidas, eh, ahí participa el Servicio Fitosanitario del Estado y tiene que buscar lograr armonizar los niveles de plaguicidas con lo que piden los compradores internacionales y con lo que se produce en Costa Rica. Por ejemplo, el Comité 11 de Aditivos es coordinado por la Cámara de Industria Alimentaria, que es CASIA, porque ellos son quienes saben qué conservantes y qué colorantes son los que tecnológicamente son necesarios para procesar los alimentos, ¿verdad? Entonces, estos son los comités que se trabajan. Vamos a ver la reglamentación técnica. Al armonizar la reglamentación técnica nacional en materia de alimentos con las normas Codex, se aprovecha el consenso internacional y la investigación científica en materia de inocuidad de alimentos. Bueno, es fundamental que se diferencien dos conceptos aquí, lo que es una norma, que suele ser voluntaria, como las normas de INTECO, y un reglamento técnico, que es de cumplimiento obligatorio por la ley. Ahí en ese sitio web, ¿verdad? Es la herramienta oficial del MAKE. Cuando Costa Rica adopta una norma como el CODEX, se la convierte en un reglamento después técnico centroamericano, pasa a ser ley. El proceso de consulta pública es vital antes de que una norma sea ley y el gobierno la publica para que la industria, la academia y nosotros los técnicos podamos opinar. Si vemos algo que es imposible cumplir, ahí se puede levantar la mano. Vamos a tener acuerdos y las normas, el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, ha señalado y elegido en materia de inocuidad de alimentos las normas, las directrices y las recomendaciones establecidas por la Comisión del Códex Alimentarios en relación con los aditivos alimentarios, los residuos de medicamentos, los contaminantes, los métodos de análisis y muestreo, directrices y códigos y prácticas de higiene. Bueno, este es el punto legal más fuerte. El Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el MSF, de la Organización Mundial del Comercio, declara explícitamente al Códex como el patrón de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el COEX funciona como el puerto seguro. Si nosotros exportamos cumpliendo los límites seguros del COEX, en aditivos, en residuos veterinarios o en contaminantes, el país comprador no debería rechazar nuestro producto por alguno de estos elementos, ¿verdad? Si quisieran exigir los requisitos más estrictos que la norma COEX, ellos están obligados a presentar una justificación científica con un análisis de riesgo que demuestre por qué su estándar eh, es más fuerte que el estándar internacional y porque este estándar internacional no es suficiente para proteger a su población, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber una fuerte justificación. Un ejemplo de esto que podemos utilizar y que afectó a Costa Rica es el caso del, del aguacate con México. Hace unos años se estuvo prohibiendo la importación de aguacate mexicano con la excusa o con la justificación de que el aguacate mexicano presentaba una enfermedad, eh, que si no me equivoco era la mancha del sol, que decían que el aguacate mexicano venía con esta enfermedad, entonces era la justificación técnica que decía el país de que no permitía el ingreso de aguacate mexicano. Después México lo apeló a esta decisión en Costa Rica con la Organización Mundial del Comercio y después se dio todo un proceso, ¿verdad?, legal que al final se terminó dictaminando que México tenía la razón y que estas normas y que esta barrera que está imponiendo Costa Rica no tenía justificación realmente técnica, ¿verdad? Entonces al final le tocó a Costa Rica pagar las costas de
de estas actividades legales y también las multas por haber puesto estas medidas que no terminaron siendo justificadas. Ayuda también en asistencia técnica, ayuda a establecer y a fortalecer los organismos de control alimentario. Bueno, cuando el Códex habla de asistencia técnica se refiere a ayudar a los países en desarrollo a montar sus estructuras de gobierno. Aquí vamos a hablar de fortalecer la autoridad competente. En Costa Rica eso se va a traducir en apoyo para el Ministerio de Salud, para el MAC, para SENASA, para Servicio Fitosanitario del Estado. Y el objetivo es pasar de un modelo reactivo que solo castiga cuando algo sale mal a un modelo preventivo y de control. Sin organismos de control fuertes y técnicos, las normas son solo papel. ¿Por qué? No hay quien las vigile. Entonces su cumplimiento en el mercado no es real. Por eso, la importancia de la asistencia técnica que va a brindar el Codex, ¿verdad? También ayuda a colaborar con la formación de las competencias técnicas y administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo de estos organismos, ¿verdad? Los organismos que les mencioné anteriormente. Esta asistencia técnica busca cerrar la brecha de conocimiento en el capital humano. No se trata solo de saber de microbiología, se trata de saber de competencias administrativas, de gestión. Por ejemplo, saber gestionar una crisis, saber ejecutar un rastreo, una trazabilidad, o saber hacer una auditoría de un sistema HACCP, siendo, siendo arbitrario. La FAO y la Organización Mundial de Salud financian programas para entrenar a los entrenadores, asegurando que los inspectores oficiales tengan el mismo criterio técnico que los gerentes de calidad de las empresas que van a visitar. También ayuda a establecer y a reforzar los sistemas nacionales de control alimentario, en particular, formular y revisar la legislación y las normas de alimentos de conformidad con el Códex. Un sistema nacional de control de los alimentos no es solo un edificio, es el ecosistema completo, las leyes, los inspectores, los laboratorios y hasta la educación al consumidor. La armonización legislativa que menciona la dispositiva es clave para lograr competitividad. Si nuestra legislación local de etiquetado o de aditivos fuera totalmente diferente a la del Códex, bueno, estaríamos obligando a las empresas nacionales a tener dos líneas de producción, una para vender aquí en el país y otra para exportar, lo cual va a encarecer, ¿verdad? Y hace ineficientes los procesos productivos. Es mejor alinear nuestra ley con el Códex para bajar costos operativos a la industria, para que lo que sea inocuo aquí sea inocuo en los demás países. Ayuda a reforzar la capacidad de inspección alimentaria y análisis de laboratorios. De nada sirve que la norma Codex vaya a establecer un límite máximo de residuos si el laboratorio nacional no tiene equipos capaces de detectar esa cantidad mínima, ¿verdad? Entonces es importante la asistencia técnica. Aquí suele implicar también donación de tecnología, capacitación en métodos de ensayo validados. Recuerden que un resultado de laboratorio tiene implicaciones legales y comerciales súper grandes. Si un laboratorio falla y da un falso positivo, puede causar que se cierre un mercado internacional para todo un sector productivo del país. Entonces es fundamental esta parte de reforzar la capacidad de inspección alimentaria y de los análisis de laboratorios. Aquí en asistencia técnica, ¿verdad? Ayudan en impartir formación sobre todos los aspectos del control alimentario asociados con la protección a la salud de los consumidores y la garantía de prácticas honradas en la venta de alimentos. El códex no solo se preocupa que el alimento no sea tóxico, ¿verdad? Que es la inocuidad, sino que el alimento sea genuino. Un ejemplo es el fraude alimentario, ¿verdad? Vender un aceite de girasol teñido como si fuera aceite de oliva extra virgen o vender tilapias como si fueran pagos. Eso no necesariamente va a matar a nadie porque no es un problema de inocuidad directa, pero sí es engaño económico. Entonces, la asistencia técnica del COEX ayuda a los inspectores a detectar este tipo de fraudes alimentarios mediante estándares de identidad, protegiendo tanto al consumidor como a las empresas honestas. Va a ayudar a ampliar la orientación en cuestiones directamente relacionadas con las actividades del COEX.
El códex a través de sus comités, como el Comité de Nutrición y Regímenes Especiales, es definir las bases científicas de qué se considera alto en sodio, qué es libre en gluten, cuánto es el requerimiento diario de vitamina C, cuánto es el requerimiento diario de vitamina A. Sin esas definiciones técnicas armonizadas, la información nutricional en las etiquetas no sería comparable entre un producto nacional y un producto importado. Va a ayudar a elaborar y a publicar manuales y textos sobre control de calidad de los alimentos, en los que se formulen recomendaciones sobre el establecimiento y funcionamiento de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. Bueno, un ejemplo práctico de eso son frutas y hortalizas. ¿Cómo definimos si un banano es de primera calidad o de segunda? Bueno, el Codex tiene normas específicas que describen defectos visuales, calibres, madurez, y con estos manuales se puede definir, ¿verdad?, la calidad del producto. Estos son como la máxima referencia, ¿verdad? También van a ayudar a elaborar y a publicar manuales de formación sobre la inspección alimentaria y la garantía de calidad e inocuidad de los alimentos, en particular en la relación con la aplicación del sistema HACCP en la industria de la elaboración de alimentos. Bueno, el corazón de la inocuidad moderna, que es el sistema HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Recordemos que este sistema HACCP nació en la NASA, pero que el Codex es quien lo estandarizó para el mundo civil en los principios generales de higiene de los alimentos. Hoy en día el Codex ha actualizado este documento a la versión 2020 para incluir hasta un nuevo concepto, la de cultura de inocuidad. Ya no basta con tener registros, termómetros. El Codex ahora nos exige demostrar que todo el mundo, desde el gerente hasta el operario de limpieza, está comprometido con la inocuidad. Eso es lo que se audita hoy. Y finalmente, tenemos el futuro del Codex. Es el análisis de la aplicación de la biotecnología en la elaboración de los alimentos, en la producción de materias primas. Bueno, esto es un gran debate, ¿verdad?, sobre cómo se pueden etiquetar los alimentos modificados genéticamente o los nuevos alimentos cultivados en laboratorios, como la carne celular. Entonces, eso va a ser un futuro, ¿verdad? ¿Cómo se debe etiquetar? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los requisitos de todos estos alimentos nuevos? Se tiene también el estudio de nuevos conceptos y sistemas asociados con la inocuidad de los alimentos y la protección a los consumidores. Bueno, el comercio electrónico como Uber, Amazon, de Amazon, cómo regulamos la inocuidad de los alimentos que cruza fronteras por correo, por ejemplo. Cambios en la estructura tradicional del OMITE, mayor participación de los países en desarrollo como países anfitriones, de nuevos comités y grupos de acción CODEX. Bueno, países en desarrollo, existe un fondo fiduciario del CODEX que va a dar dinero para que países como Costa Rica puedan enviar sus técnicos a Roma o a Ginebra. Es vital que vayamos, porque si no estamos en la mesa de negociación y somos parte del menú, ahí nos van a comer. Nuestra participación va a asegurar que las normas no van a favorecer a las grandes potencias industriales, sino que nuestro país y la industria de nuestro país tenga una representación. Entonces, este es el futuro. Y hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy, bastante rápida, que la presentación es corta.